Atención porque tenemos una noticia de última hora, tiene que ver con el fiscal general del Estado, Alfonso Pérez Medina, y esa decisión que ha tomado la Fiscalía, ese movimiento que acaba de hacer, ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz. Alfonso. Sí, es un escrito, Inés, que hemos tenido acceso en La Sexta y que es importante porque es el trámite previo que se necesita que el Supremo rechace ese incidente de nulidad para poder presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es un escrito en el que la Fiscalía dice que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz, entre otras cosas porque no se tuvo en cuenta el testimonio de 3 periodistas que declaramos en ese juicio, que dijimos que teníamos la información sobre la propuesta de conformidad que presentó la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso antes de que el fiscal general recibiera el expediente completo de ese caso. Se destaca también que esa información estaba en el chat de La Sexta a las 22:10 del día en el que se produjo esa filtración, antes de que García Ortiz dispusiera del correo que luego apareció en los medios de comunicación. Bueno, pues es fundamental, bastante relevante esta información. Ese incidente de nulidad que presenta la Fiscalía, consideran que se ha vulnerado la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz, entre otras cosas porque no se ha tenido en cuenta el testimonio de periodistas como nuestro compañero Alfonso Pérez Medina. Ballín. Bueno, es que es clamoroso. Los que nos tomamos la molestia de leernos los 233 folios de la sentencia del Supremo, pues bueno, rápidamente se ve que cómo desprecia la testifical. En un proceso penal en el que no hay pruebas materiales que inculpen al procesado, es muy importante la prueba testifical, y más si la prueba testifical es concurrente. Y la prueba testifical de los que tenían acceso a la filtración, entre ellos Alfonso Pérez Medina, es coincidente en que la filtración ni se produjo antes de que el fiscal general del Estado conociera el famoso correo, y que además procede de una fuente diferente. De hecho, es tan peculiar y pintoresco lo que intenta hacer el Supremo en la sentencia que que los 2 votos particulares de las magistradas contra la sentencia les bastan 4 folios para hacer un relato de los hechos probados, en el que se establece claramente cuál es la cadena de la filtración. Y se establece además que no fue investigada correspondientemente por el instructor, buscando cuál era el posible origen de la filtración, sin necesidad de que los periodistas violaran su derecho al secreto profesional, que además hace una cosa tremendamente retorcida la sala en la sentencia, que es, en lugar de considerar que el respeto que respetar el secreto profesional de las fuentes y no revelar las fuentes acredita la virtud del ejercicio de la profesión periodística, lo utiliza para decir que la desacredita. Es decir, que su testificable vale menos porque respetan el secreto profesional, que es una de las cosas que las magistradas también subrayan en su voto particular, que lejos de quitar valor a la testifical de los periodistas el hecho de que no revelen la fuente, lo que hace es acreditar su buena labor. Claro, la Fiscalía presenta este incidente de nulidad, lo previsible es que el Supremo le dé carpetazo y entonces esto termine finalmente en el Constitucional, ¿no? Esos son los pasos. Sí, exacto. Y lo que es muy relevante, Inés, es que no es la defensa de Álvaro García Ortiz, que en este caso ejercía la abogacía del Estado, la que presenta este incidente de nulidad, sino que es la propia Fiscalía. Es un escrito que está fechado por la número 2 de la carrera fiscal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que por tanto va a acompañar a García Ortiz, al menos en este primer trámite de petición de nulidad. Lo normal es que el Tribunal Supremo, lógicamente, con esa mayoría de 5 magistrados conservadores frente a 2 progresistas, mantenga su decisión, mantenga su condena, rechace este incidente, y eso abre la puerta a que tanto la Fiscalía como eventualmente la defensa del propio García Ortiz pudieran acudir al Tribunal Constitucional, que sin duda será el que tendrá que evaluar quién tenía razón, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz y si tenían razón los 5 magistrados de la mayoría conservadora o las dos magistradas progresistas en las que se basa este escrito de la Fiscalía. Y hay que recordar, y eso también es muy relevante, que en el Tribunal Constitucional las mayorías son exactamente al contrario y hay mayoría de los progresistas. Muy brevemente, Alfonso, recuérdanos solamente por qué el Tribunal Supremo decidió rechazar el testimonio de los periodistas que acudisteis a testificar. Bueno, pues por lo que decía Ballín, básicamente, porque efectivamente se decía que el derecho al secreto profesional no es que
minara la credibilidad de los periodistas, pero que sí que en cierta forma pues, era un obstáculo para el cual se pudiera decir absolutamente en los términos en los que se produjo esos hechos que se enjuiciaron. Y básicamente decía que aunque sí tenían credibilidad esos testimonios, había otros indicios que resultaban más importantes a juicio del Tribunal Supremo, y basaba básicamente en la decisión de García Ortiz de asumir esa nota de prensa en primera persona que él la dictó y los indicios periféricos que existían, entre ellos la posesión de ese correo electrónico que finalmente apareció en varios medios de comunicación. Afra y Pedro. Además de la bochornosa frase que aparece en esa sentencia de o fue él o fue alguien de su entorno, que eso pasará a la historia, más cuando estamos hablando de togas, efectivamente yo, insto a las personas que quizás no se han leído la sentencia que se cojan la parte de las dos particulares y que parece absolutamente coherente. Es decir, si te crees a los periodistas, obviamente no puedes tener una condena sobre el fiscal general. Y si no te los crees, pues entonces puedes condenar al fiscal general. Ahora, lo que no se puede hacer es, como bien decía Ballín, lo que no se puede hacer es lo que hacen esas 5 togas diciendo: me los creo, pero no me los creo, los respeto, pero no los respeto, y por eso precisamente voy y lo condeno. Y por acabar, es el propio Tribunal Supremo quien señala al Tribunal Supremo, y no hay más que coger esos 233 folios. Oigan, miren, estamos ante una sentencia que tiene dos posturas totalmente alejadas, y la imagen que se ha dado del Tribunal Supremo la ha generado única y exclusivamente el propio Tribunal Supremo, sacando primero un fallo sin el redactado de la sentencia y posteriormente teniendo un redactado de la sentencia que, insisto, dejará para la historia esa lamentable y bochornosa frase de o fue él o fue alguien de su entorno. Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista Fiscales. Vamos a ir directo. Puede matizar lo que quiera, solo le pido la mayor brevedad, si puede ser. Xavier, se lo prometo. ¿Qué valoración en conjunto hacen de la sentencia? Mire, partiendo de que para nosotros es esencial el respeto a las instituciones constitucionales, partiendo de que nosotros entendemos la función del Tribunal Supremo como culminación de la jurisdicción en todos los órdenes, y eso lo acatamos, lo respetamos. Partimos también, se lo digo para aclarar cosas que se han escuchado estas semanas, que una crítica a una resolución judicial es fortalecer las instituciones. La verdadera deslealtad a la democracia no es discrepar, la verdadera deslealtad es callar cuando existen dudas jurídicas legítimas sobre una resolución judicial, ¿vale? Y entrando en ello, miren, ¿saben una cosa que les estaba escuchando con mucho respeto? Esto no va, y entiendo el razonamiento que ustedes hacían, de que yo tengo una sensibilidad y por tanto me apoyo en los argumentos de la sentencia o del voto particular en función de una sensibilidad u otra. Creemos que ese no es el análisis correcto. El análisis es si estamos cómodos con los estándares de presunción de inocencia que se han establecido en la sentencia, porque la sentencia es de condena. Y si esos estándares se han rebajado o no se han rebajado conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que se han rebajado? ¿Usted cree que se han rebajado? Contundentemente sí, se han rebajado. ¿En qué se han rebajado? En los 3 principios básicos, señor Fortes, del principio de presunción de inocencia, de que la carga de la prueba recae en quien acusa, en que la culpabilidad debe quedar acreditada con certeza y no con probabilidad, y que toda duda razonable debe resolverse en favor del acusado y no en su contra. Y esto no lo decimos nosotros, que lo hemos sostenido en todo momento, lo dicen ni más ni menos que 2 magistradas del Supremo, es decir, que la duda nace del corazón de la institución que ha condenado. Y esto hay que decirlo, porque esto es muy llamativo. Miren, si me permite, pongo varios ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo primero que es muy llamativo, el ejemplo es que nos dice la sentencia del Tribunal Supremo que acoge la culpabilidad del fiscal general porque la ve la hipótesis más plausible y descarta las otras hipótesis. ¿Pero por qué las descarta? ¿En qué pruebas se pasa para descartarlas? Porque el voto particular nos dice que son igualmente verosímiles. Segundo, no identifica con certeza al autor, y el Tribunal Supremo, en algo que no hemos visto nunca, formula un concepto diluido de autoría donde entra el entorno y sustituye la certeza por la probabilidad. ¿Eso es respetar la carga de la prueba?
¿Qué tiene que saber la ciudadanía? Saber que para nosotros lo que está diciendo el Tribunal Supremo equivocadamente es, como no hay otra explicación que convenza más, se le condena, lo cual equivale a decir que si usted no demuestra otra versión mejor, entonces es culpable. Y esto es desvirtuar la presunción de inocencia, convirtiéndola en una presunción de culpabilidad por descarte. ¿Y qué gravedad, Y esto, qué gravedad tendría esto para usted? Usted está hablando claramente de que hoy se ha sentado un precedente en el alto tribunal, nada más nada menos, que rebaja los umbrales de presunción de inocencia, que son básicos, porque como todo el mundo sabe, principio general del derecho, yo si soy acusado no tengo que demostrar mi inocencia, otros tienen que demostrar su culpabilidad. ¿Esto no se ha seguido así en el alto tribunal? no se ha seguido así. Se ha realizado una interpretación que devalúa los estándares correctos. Y fíjese, hay 2 ejemplos, yo creo, o 3 ejemplos que son muy importantes. La nota de prensa. Hemos visto otra cosa, cómo se ha ido cambiando el objeto del proceso entre la nota de prensa y la filtración, lo cual también nos merece una reflexión del derecho de defensa, de qué se ha defendido el fiscal general en el procedimiento, pero nos encontramos, ustedes imagínense, sobre una misma cosa que es la nota de prensa, tenemos a la sentencia que nos dice que es delictiva porque el fiscal, aunque viniera de un bulo, tenía la obligación de tener una diligencia debida, de conservar los datos. ¿Y qué nos dice el voto particular? Que la obligación de la nota de prensa era una obligación legal hacerla. Sobre una misma cosa nos encontramos que en el núcleo supremo de la jurisdicción, el Tribunal Supremo, unos dicen que es un delito y otros dicen que no, que lo que hizo el fiscal general era una obligación legal, que eso es lo que dice. ¿Ustedes creen que con esta dicotomía se puede condenar? ¿No se hubiera debido exigir un debate mayor en el propio Tribunal Supremo para generar este estrés institucional de decir 2 cosas? Una la convierte en delito y otra lo convierte en una obligación legal. Otra cuestión, por acotarlo, en 2 o 3 cuestiones. Es que lo que me está diciendo me parece muy interesante, pero también me alarma. Es decir, ¿esta decisión del Tribunal Supremo puede rebajar los umbrales o va a haber un debate? ¿Puede haber alguna instancia superior que corrija y vuelva, en su opinión, a nivelar que uno tiene que demostrar, que alguien tiene que demostrar la culpabilidad de alguien y no alguien demostrar su propia inocencia? Es decir, que esto puede provocar un debate sobre los umbrales del respeto a lo básico en la justicia, que es la presunción de inocencia. Esto debe, y esto es bueno que así sea, en el sistema procesal, mire, España es una democracia sólida y tenemos una arquitectura constitucional y jurídica sólida, con mecanismos institucionales, jurídicos en nuestro sistema y en la arquitectura europea que van a permitir someter a debate necesario lo que nosotros entendemos que es una rebaja muy peligrosa de los estándares de la presunción de inocencia. No tenemos ninguna duda de que ese debate se va a producir. Por eso, déjame decirles que el mejor homenaje que para nosotros podemos hacer, estamos, más convencidos que nunca de la inocencia de una persona condenada. El fiscal general aquí ha visto malograda su carrera profesional y su prestigio ahora mismo por una sentencia que no nos convence, que no salvaguarda sus derechos constitucionales. Nuestro mejor homenaje que le podemos hacer es defender sus posiciones jurídicas para combatir esta resolución judicial. Y digo más, Xavier, y ya me callo que estoy alargándome mucho, y defender, coger una bandera, la bandera del reformismo. Necesitamos abordar reformas estructurales en la justicia, reformas importantes para que la ciudadanía tenga más garantías de que los estándares de motivación, de respeto a los derechos fundamentales, de la apariencia de la imparcialidad, estos son debates necesarios que no van contra nadie, y lo que van es para asegurar una mayor confianza de los ciudadanos en la justicia, que esa es nuestra obligación. 2 cuestiones muy breves para concluir, si puede ser, señor Martín González. Una, ya he hablado de la nota pública, de la dicotomía de que unos digan que era, no se podía hacer, que era directivo, y otros que era casi obligado para difundir o desmentir un bulo que afectaba a la propia Fiscalía. Dos aspectos de la siguiente pregunta, lo más breve. Borrado del móvil. Hemos leído que lo ponen en el relato de cuestiones que inducen a pensar en su culpabilidad. ¿Eso abre otro debate? Digo, porque yo había pensado lo contrario desde que el PP pudo
borrar los datos de un disco duro y se dijo desde las altas instancias judiciales que eso no era delito. Y otro, que las declaraciones de los periodistas. Sobre estas dos cuestiones, muy brevemente, borrado de móviles y declaraciones de periodistas. Al acusado no le corresponde probar su inocencia, ni en el caso del fiscal general ni en ninguno. Además, el voto particular, no lo dice la UPF, el voto particular nos dice que el fiscal general del Estado, que es un órgano constitucional, tiene el deber de preservar unos datos que no son suyos solo, son de muchos ciudadanos. Y lo segundo, es un debate muy interesante, el de los periodistas que usted recoge. Mire, hay otra cosa grave en esta sentencia, en nuestra opinión. No se puede devaluar el valor probatorio de periodistas con el valor constitucional que ustedes realizan por el mero hecho de que se acojan al secreto profesional. No se puede devaluar. Tendrá que contrastarse con el resto de la prueba y aquí había un montón de contraste probatorio para las afirmaciones que hacían algunos periodistas. Por tanto, afirmar que por el mero hecho de que un profesional de la información, con la función constitucional democrática que tiene, por el mero hecho de acogerse al secreto profesional, que es un derecho constitucional, eso hace que el valor probatorio de lo que dice decaiga, no es razonable y yo creo que como sociedad debemos defender que no sea así. Una última cuestión y concluyo. Esto va a ir a recurso ante el propio Supremo, lo normal es que decaiga o que no se admita, luego al Constitucional, y también a instancias. Ustedes creo que incluso hablan de la ONU, veremos si el propio afectado recurrirá también a alguna instancia como el TJUE o el propio Tribunal de Derechos de Estrasburgo, de Derechos Humanos. ¿Qué recorrido de apelaciones cree que tiene usted? Por ejemplo, en la ONU, que es donde ustedes van a apelar, creo, o tengo entendido. No es una apelación jurídica, simplemente vamos a manifestar a la relatora las deficiencias sistémicas que nosotros hemos apreciado para que las examine alguien desde fuera. Siempre es bueno que nos vea alguien desde fuera y que nos sugiera al Estado, en su caso, qué reformas son necesarias, vuelvo a insistir, para reforzar la presunción de inocencia y las garantías de toda la persona. Esto no es enmendar a nadie. Esto es a construir entre todos un Estado de Derecho mejor. Pues aquí lo dejamos. Quiero dejar constancia que hemos invitado también a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus, una asociación mayoritaria de carácter conservador y que no ha querido participar en este programa. Es decir, buscamos, como siempre, como están viendo en esta mesa y también en las participaciones desde casa, de dos formas distintas de ver un mismo problema que se está manifestando de una forma evidente. Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, no, de verdad, bien. ¿cómo estás? Bien, bueno, triste de ver el comportamiento de la justicia. Triste de ver cómo se vapulea el Estado de Derecho. Te voy a ser sincero. Nunca había sido tan contundente ante una resolución judicial. Nunca había visto una resolución judicial como esta en más de 25 años como periodista de tribunales, en la que se coge lo que se interesa y lo que no se descarta, y en cómo se miente abiertamente en una resolución judicial por parte de la mayoría del tribunal. ¿Cómo es posible que el tribunal, páginas 129 a 132, diga como hecho probado que el fiscal general filtró el correo famoso del 2 de febrero a Miguel Ángel Campos y la cadena SER por la existencia de una llamada de 4 segundos? Una llamada que no fue contestada, una llamada que fue perdida, realizada por este periodista al fiscal general del Estado a las 21:38, antes que el fiscal general del Estado tuviera ese correo electrónico. ¿Y cómo es posible que, bien, si tenemos esos hechos y se dice que ese es el origen de una comunicación, el inicio de una sí, el origen posible de una comunicación, comunicación, ¿no? Pero dice que esa tarde-noche que existió un contacto con la Fiscalía General del Estado y transcribió literalmente el correo y conocía la próxima divulgación de la nota de prensa de la Fiscalía. Lógicamente, yo hice mi trabajo, que era hablar con todos o intentar hablar con todos los involucrados en una información y hablar también con la Fiscalía General del Estado, que es la que, bueno, pues nos acaba comunicando que al día siguiente habrá una nota de prensa y se incluye en la información. Por incluir esa segunda pata de la información, quiere decir que toda la filtración ha partido de la Fiscalía General del Estado. Y por una parte,
parte, llama mucho poderosamente la atención que digan eso, lo cual en teoría es decir, o en principio es decir, que no creen en tu testimonio, y luego en las páginas 146 y 161 vienen a corroborar que mi testimonio fue verídico. Bueno, es que si no fuera así, te estarían pidiendo responsabilidad por haber mentido. Claro. Es ¿no? que no lo hacen. Claro. O sea, llama la atención primero eso, que en principio si realizan esa afirmación tan seria que sugieren que por esa llamada de 4 segundos, por existir esa comunicación, el fiscal general del Estado pues me filtró Por otra vía. ese correo por otra vía. Otra apreciación. Si consideran que efectivamente por otra vía pudo filtrarme ese correo, o sea, por WhatsApp, ¿por qué ni en la fase de instrucción del magistrado Ángel Hurtado, ni tampoco ninguno de los 7 miembros del tribunal o su presidente Andrés Arrieta durante el juicio oral, por qué ninguno de ellos me pidió, como suelen hacer también los tribunales, señor Campos, ¿tendría usted la amabilidad de mostrarnos su WhatsApp con el fiscal general del Estado? No hubiera tenido ningún problema en mostrarles mi muro de WhatsApp con el fiscal general del Estado. Hubieran visto que efectivamente no había WhatsApps entre el fiscal general del Estado y yo. No había tampoco llamadas de WhatsApp entre el fiscal general del Estado y yo. Probablemente no me lo pidieran porque se les habría desmontado el relato que pretendían montar después.